Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a pasar a la otra parte de la célula. Como les digo, empezamos con membrana, ahora pasamos a citoplasma y luego pasamos rápidamente a ver lo que es el núcleo. Dentro del citoplasma vamos a tener que el citoplasma se divide en dos partes, lo que es la parte acuosa y la parte sólida. La parte acuosa, pues, como su nombre le dice, va a estar formada por agua y la parte sólida que es la parte de los organelos. Entonces, el citosol, propiamente dicho, es la parte acuosa del citoplasma. Si nosotros vemos este esquema de la célula, todo lo que está en azul, pues lógicamente es agua y eso es lo que sería citosol. Muchas de las veces, de manera indiscriminada, se utiliza citoplasma y citosol como el mismo concepto. Si es algo, pues un poquito informal, no hay problema, pero lo correctamente aplicado es que el citoplasma está conformado por el citosol y organelos y el citosol es la parte de agua. Si nosotros vemos esta fotografía de la célula, podemos observar que aquí tenemos la membrana delimitando la célula y todo esto sería el citoplasma, que está la parte de agua y la parte de organelos. La parte de agua que es la más clara y la parte de organelos que sería la más obscurita. Bueno, ya para esta parte de organelos, o para la parte sólida del citoplasma, que son los organelos, aquí lo que tienen que hacer ustedes es relacionar el organelo y su función con no más de 3 o 4 letras. Es decir, la función tiene que ser muy concreta y no tienen que, digamos que perder el foco de su atención en solamente eso. Van a haber organelos en los cuales sí tienen que aprender su estructura o su morfología, porque esta se aplica en lo que es metabolismo, como en el caso de la mitocondria. Por ejemplo, vamos a tener la mitocondria. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Así a resumidas cuentas, permite la respiración celular para formar ATP. Se acabó. Esa es la función que tiene la mitocondria. Bueno, aquí vienen otras características especiales que contiene su propio ADN y sobre todo lo más importante, su morfología. La mitocondria tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Esa membrana interna se pliega o forma pliegues, que aquí les estoy resaltando con el cursor, y esos pliegues se le llaman crestas mitocondriales. Y la parte de aquí de su citoplasma, que es la parte azul, a eso se le llama matriz mitocondrial. No pierdan de vista estas estructuras porque las vamos a retomar ahorita en metabolismo, en la siguiente sesión. Bueno, esta es una fotografía de lo que es la mitocondria para que vean que, bueno, pues ya la realidad es otra, pero es fácil de interpretar. Vamos a tener la membrana externa, que sería esta que está aquí resaltada o que se puede observar claramente, y luego se empiezan a ver unos pliegues. Estos pliegues son la membrana interna plegada y esto es a lo que denominamos ahorita como crestas mitocondriales. ¿Sí? Y luego tiene aquí su, digamos, su citosol o su citoplasma y a esto se le llama matriz mitocondrial. ¿Sí? Esto sería la matriz mitocondrial y todas estas hebritas que se ven aquí serían las crestas mitocondriales. El cloroplasto es una estructura análoga a la mitocondria, por lo tanto tiene una estructura muy similar. Vamos a tener que el cloroplasto, su función sirve para la fotosíntesis para hacer glucosa. La mitocondria es para la respiración celular para formar ATP y el cloroplasto sirve para formar glucosa. De igual manera como la mitocondria tiene una membrana externa y tiene una membrana interna que se pliega. La membrana interna que se pliega en la mitocondria le llamamos dice que se escucha cortado. ¿Se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? Muy bien. Entonces, el cloroplasto, vamos a tener que este tiene una membrana externa y tiene una membrana interna.
la membrana interna, al igual que la mitocondria, se pliega, pero ahora no le vamos a llamar crestas. A esta estructura se le llaman tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? No es más que la membrana interna plegada. En la imagen de arriba se puede observar de manera un poquito más clarita. Tenemos la membrana interna y se empieza a plegar. Ese plegamiento nos forma unos discos a los cuales les llamamos tilacoides. Un conjunto de tilacoides se le llama o se le denomina grana. Por ejemplo, esto va a ser una grana, esto también va a ser otra grana, otra grana, otra grana, etc. ¿Vale? Entonces, se fijan, son estructuras muy parecidas a la mitocondria del cloroplasto, porque se supone que aparte de tener un origen evolutivo en común, eh, estas estructuras se supone que eran células independientes y la otra célula en algún momento de la evolución de estas la capturó. Una capturó a la mitocondria y otra capturó al cloroplasto, las formó parte de sí con todas las funciones que éstas tenían y se supone que así se formó la célula eucariota. A esta teoría se le denomina la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis. Esta teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis pues habla de eso, que la célula eucariota se formó porque una célula capturó a otra y pues tomó o incorporó las funciones que tenía esa célula que capturó, ¿no? Y esta estructura morfológica pues nos habla de ese rasgo evolutivo, ¿no? Luego pasamos al lisosoma. La función del lisosoma es degradar basura celular y materiales extracelulares. El término lisar, biológicamente hablando, significa romper. Entonces, son los cuerpos que rompen. Estas vesículas o estos organelos contienen enzimas digestivas, los cuales, pues todo lo que les cae adentro, pues lo van a degradar. Entonces, por eso degradan basura celular. Otro aspecto importante es que los lisosomas son producidos por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es quien produce a los lisosomas. Entonces, los lisosomas, pues hagan de cuenta que son como incineradores de residuos celulares o de basura celular. Después tenemos el peroxisoma. El peroxisoma tiene también enzimas, pero estas están relacionadas con la neutralización del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, o lo que conocemos también como agua oxigenada comúnmente. Ese peróxido de hidrógeno es producto del metabolismo de la célula, por ahí de la respiración celular y de algunos otros procesos, y si se llega a acumular en la misma, puede producir toxicidad. Se tiene que neutralizar. El peroxisoma precisamente lo que hace es que neutraliza el peróxido de hidrógeno. Entonces también lo podemos encontrar pues, tanto en células animales como en células vegetales. Y luego tenemos el ribosoma, que su función principal es la síntesis de proteínas. Pues por ahí está compuesto de ARN ribosomal, contiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Pero pues la función principal es la síntesis de proteínas. Vamos a tener también que el retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso porque tiene lisosomas, perdón, porque tiene ribosomas. Todos estos azules son ribosomas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, así como el ribosoma, comparten la misma función, que es sintetizar proteínas. Acuérdense, sintetizar es como hacer, crear. Entonces, crean proteínas. Aquí en esta imagen podemos ver, en esta parte tenemos el núcleo, la membrana nuclear, y aquí podemos observar el retículo endoplásmico rugoso. Y todos estos puntitos que se pueden observar aquí son los ribosomas, ¿sí? Que están incrustados al retículo endoplásmico rugoso o pueden estar también libres en el citoplasma. Tenemos lo que se denomina el sistema endomembranal. Este sistema endomembranal es una red de sacos aplanados que están interconectados y que se denominan retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico son de dos tipos, retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso, como les acabo de comentar, sintetiza proteínas. ¿Por qué sintetiza proteínas? Porque tiene incrustados a lo que son los ribosomas. Si observamos esta imagen, es una célula, hagan de cuenta, cortada a la mitad, como si fuera un melón,
cortado a la mitad y vamos a observar el núcleo. Esta manchita que tenemos aquí es el nucleolo y todos estos pliegues que tenemos aquí es el retículo endoplásmico rugoso. Todos los puntitos que se ven aquí en negro van a ser los ribosomas. Entonces aquí estamos hablando de retículo endoplásmico rugoso, núcleo, su envoltura nuclear y su nucleolo. El retículo endoplásmico liso, pues este se encarga de la síntesis de lípidos y bueno, también elimina algunas sustancias tóxicas. Entonces, este sintetiza lípidos, el liso. Y si lo observamos, pues bueno, ahí está el retículo endoplásmico rugoso y luego el retículo endoplásmico liso. Es evidente pues la diferencia entre uno y otro, los ribosomas incrustados de uno y la ausencia de estos en el otro. Y luego tenemos el aparato de Golgi. La función principal es el empaquetamiento de proteínas. ¿Se acuerdan de los niveles de conformación primario, secundario, terciario y cuaternario? Esos niveles de conformación se realizan en el aparato de Golgi. En este aparato de Golgi, por eso se dice que se terminan de madurar las proteínas y se empaquetan las mismas. Se empaquetan para su distribución. ¿A qué se refiere este empaquetamiento? Se refiere sobre todo a a un marcado o a una señalización molecular que lo que hace es que cuando la proteína se exporta a otra célula, esta sea reconocida como propia y no sea destruida. ¿Qué es lo que pasa con muchas enfermedades autoinmunes? Eh, Muchas proteínas o incluso muchas células no tienen como un marcaje para que sean reconocidas como propias y lo que hace es que el mismo sistema inmunológico las reconoce como extrañas y las ataca y las destruye. Ese es como pues ahora sí que el funcionamiento general de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, eso es básicamente como su funcionamiento. En el caso de las plantas se denomina dictiosoma y como ya les había comentado ahorita, también sintetiza los lisosomas. Y finalmente, tenemos la tercera parte de la célula, que es el núcleo, sobre todo de células eucariotas, que está compuesto, pues bueno, por una membrana nuclear que también lo va a proteger, porque el material genético o digamos el centro de regulación de toda la célula tiene que estar protegido, por eso tiene una membrana, contiene el ADN en forma de cromatina, condensada o descondensada, ya saben, condensada cuando está en forma de cromosomas y descondensada cuando está pues todo el material genético disgregado y sin forma. Y bueno, pues va a contener al nucleolo, que este nucleolo va a estar relacionado con la síntesis de ARN. Los tres tipos de ARN, ribosomal, mensajero y de transferencia, los va a sintetizar el nucleolo. Y bueno, pues con esto terminamos la parte de lo que es la estructura celular. Como les digo, lo único que tienen que hacer es relacionar cada estructura con su función con 3 o 4 palabritas. Y donde tienen que poner especial énfasis es en la membrana celular, sobre todo en los tipos de transporte que les acabo de explicar, y en la mitocondria y el cloroplasto, sobre todo en su morfología, en cómo están estructurados. Estos esquemitas que les pongo aquí, pues si ustedes gustan, pues los pueden llenar, ponerles las partes de la célula para que vayan practicando. En el caso de esta, por ejemplo, en el 10 y el 12, pues no hay suficientes referencias para saber si es un lisosoma, si es un peroxisoma. Entonces, pues bueno, cualquiera que les pusieran pues es correcto, ¿no? Si al 11 le pone lisosoma y al 12 peroxisoma o viceversa, pues es correcto, no hay suficiente referencia, ¿no? Bueno, pues esto ya lo vimos, tipos de células, ya saben, procariotas y eucariotas. Sobre todo hacer un poquito de énfasis en células procariotas, porque las células procariotas son básicamente las de las bacterias. Acuérdense que también existe otro organelo o otra estructura, sobre todo celular, que permite la locomoción y son los cilios, que son proyecciones de la célula, en este caso procariota, que son cortitos
y que le permiten el desplazamiento. Y existen otros que se llaman flagelos, que son más largos y que también le sirven para lo mismo, desplazamiento. Y hay algunas células que son parásitas que tienen unos pelitos todavía más pequeños que se denominan fimbrias, que sobre todo son en bacterias que son parásitas y que le sirven para adherirse al huésped, por ejemplo, para adherirse al intestino. A lo mejor algunas bacterias que causan enfermedades gastrointestinales tienen esas fimbrias para poderse adherir al intestino y estar absorbiendo de ahí nutrientes. Entonces, otra estructura de locomoción son los cilios y los flagelos. Cilios más pequeños y los flagelos que son más largos. En esta imagen les muestro una bacteria y sobre todo lo que es el plásmido. Esto que está en amarillo y rojo es a lo que se denomina el plásmido. Es ADN extracromosomal y sobre todo es de manera circular. La parte que está en rojo se representa de esa manera porque esa parte se puede quitar. Si ustedes tienen los medios adecuados en un laboratorio, los plásmidos se les puede quitar por medio de algo que se denomina enzimas de restricción o tijeras moleculares. Se puede cortar esta parte roja. Lo que puedo hacer yo es quitar esta parte roja, ponerle un gen de interés y que esta bacteria con ese plásmido me esté produciendo un metabolito. Lo que puedo hacer es quitar esta parte roja, poner el gen que produce la insulina en humanos e insertarlo en una bacteria y lo que va a hacer esta bacteria es que me va a producir insulina humana. Es decir, va a ser insulina humana producida en bacterias. Pero si yo se la doy a un paciente diabético, esta no le va a causar ninguna respuesta de alergia. No le va a generar alergia porque es simplemente producida en bacterias, pero de origen humano. Entonces, muchos medicamentos se producen o se fabrican a partir de este principio o a partir de este fundamento, ¿no? De volarle el plásmido, volarle esa región que se puede quitar y ponerle un gen de interés. Bueno, ahí tenemos algunas otras bacterias, sobre todo aquí les pongo E. coli, porque E. coli es la bacteria más estudiada de todas, ¿sí? Ya de esta se conoce su genoma, se conoce su funcionamiento, su metabolismo y sobre todo para transformar organismos o para producir metabolitos a partir de la transformación genética se utiliza E. coli porque es muy barata, es muy estudiada y donde quiera la podemos encontrar. La que está aquí arriba, esta se llama Vibrio cólera. Esta es la bacteria que causa, por ejemplo, el cólera, que es una enfermedad gastrointestinal que por ahí de los años 90, o en la década de los 90, causaba muchos estragos en la sociedad, porque a veces las personas tomaban agua de la llave, había vibrio cólera y se enfermaban de esta enfermedad y también se le adjudicaban muchas muertes. Vamos a ver finalmente para terminar este primer bloque las formas de las bacterias. Las formas de las bacterias son dos básicamente, cocos y bacilos. Los cocos, como su nombre lo dice, son circulares como un coco y pueden tener congregaciones o agregados que reciben distintos nombres. Por ejemplo, cuando son dos cocos se le llama diplococo. Cuando se juntan varios cocos y se forma como un racimo de uva, se le llama estafilococo. Y cuando están así como lineales, uno tras otro, se le llama estreptococo. En el caso de los bacilos, vamos a tener que son un poquito más alargados. Cuando son dos bacilos se le llama diplobacilo y cuando están en hilera se llama estreptobacilo. La forma de estafilobacilo, digamos, no existe, o más bien dicho, no se ha descubierto hasta el momento. Cuando tiene una forma que entre que es como que coco y como bacilo, es decir, como que no se termina de definir, hay una forma intermedia que se denomina coco bacilo, que digamos no es ni uno ni otro, pero está intermedio entre los dos, le llama coco bacilo. Y existen otras formas, como lo que es el vibrio. El vibrio, para que ustedes puedan imaginarse qué forma es como una coma. Es una coma como con las que escribimos, ¿sí? Por eso se llama vibrio. La vibrio es en forma de coma y existe otra que se llama espirilo. El espirilo, hagan de cuenta que está como enroscado sobre su propio eje, ¿sí? Y esa forma se le llama espirilo, perdón. El espirilo es como un bucle que está enroscado, digamos, sobre su propio eje y eso hace que tenga esta forma
como irregular e incluso un poquito asimétrica. Entonces, esas son o esas serían las formas de las bacterias. Entonces, ahorita